Hola, bienvenidos al tercer Congreso sobre el Hambre y la Miseria. Hoy vamos a hablar de derechos fundamentales y pandemia. Nos vamos a reunir con el doctor Alejandro Nató. Así que bueno, Alejandro, bienvenido. Para mí es un placer enorme, Nerina, de compartir contigo este espacio para conversar, para pensar, reflexionar, posicionar ideas alrededor de un tema que nos atraviesa a todos, especialmente tiene que ver con la vida misma de esta etapa que nos toca transitar. Y vuelvo a decirte, estoy muy contento, estoy encantado de poder participar aquí contigo. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, digo, vamos a comenzar, voy a tirar una idea, ¿no? Se cierra la puerta de casa, nos quedamos adentro y se abre la ventana. ¿Y qué pasa, no? Esta sí no es una metáfora, es una realidad, pero bueno, siempre que se cierra una puerta, se puede abrir una ventana. Vamos a ver cómo funcionó esto con esta cuarentena tan prolongada que tuvimos y cómo nos afectó individual y socialmente. Así que quisiera un poco tu perspectiva de cómo ves los derechos vinculados a la pandemia, cómo quedaron algunos derechos funcionando a media máquina, o sea, recortados por el ejercicio del poder que era necesario y hasta dónde, ¿no? Y cuáles fueron los efectos. Sí, a mí me parece una etapa digna de analizar por un lado, no con el diario del lunes, sino con la realidad, con la realidad. Por eso yo quiero traer este tema de la aparición del COVID repentina, que trajo aparejado la demostración de un Estado, del Estado por un lado, del estado de situación por otro lado. Y cuando planteo lo del Estado era con qué tipo de capacidades el Estado podía hacer frente a semejante pandemia que recorrió de modo muy, muy rápido el contagio por el mundo entero. Y yo creo que algunos estados los encontró un poquito mejor y a otros de modo muy, muy precario. Y esto tiene que ver con la dinámica de cómo el capitalismo fue erosionando las capacidades del Estado a partir de la mundialización, por un lado, que tiene que ver con las imposiciones del sistema financiero internacional para con los países, acotar los presupuestos a partir de las deudas públicas, por el otro, y las capacidades que le quedan al Estado con esos presupuestos acotados para hacer frente a los derechos económicos, sociales y culturales. En estos casos, que tiene que ver con la cuestión sanitaria, con la cuestión de salud, con la cuestión económica, la verdad que empezó a haber como una especie de confrontación abierta. Esto es, ¿qué se prioriza? ¿Se prioriza la protección? ¿Se prioriza la salud? ¿Sigue dándole rienda suelta al sistema de movimiento económico, financiero, productividad, rentabilidad? Y esta confrontación de ambas sintonías generó una cuestión muy, muy, muy tensa, más que de una tensa calma, de una tensión social muy fuerte, donde algunos se posicionaron a favor de cuestiones libertarias y otros se posicionaron lógicamente a favor de la tutela y la protección del Estado. Por eso yo te decía, el Estado es muy importante porque reaparece un Estado exigido por un lado para soltar la mano en cuanto a la protección por parte de aquellos que son libertarios y un Estado protector que empieza a mostrar sus capacidades de acción que estaban siendo mermadas cada vez más por la financiarización. Sí. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, hoy leí un fallo que dictó hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz del conflicto que se produce en el sistema provincial cuando las provincias se cierran y no dejan entrar ni siquiera a sus propios residentes que quedaron afuera. Hoy la Corte justo
dictó un fallo en el caso contra Formosa, con competencia originaria, y ahí pone de manifiesto claramente que las medidas que se toman, que el ejercicio del poder no es absoluto, así como los derechos no son absolutos, el ejercicio del poder tiene que ser razonable. Habla de la razonabilidad de la medida, porque quedaron más de 7.000 personas afuera sin poder ingresar a la provincia de Formosa. Residentes de la provincia de Formosa eran más de 3.000 personas dentro de ese grupo, personas que hace más de 4 meses que piden reingresar a su domicilio. Bueno, toda esta cuestión que se ventila en este caso y que además es el espejo donde se pueden mirar muchas otras provincias que han hecho lo mismo, la Corte claramente dice que si bien las provincias pueden manejar y tienen sus atributos del poder como estados provinciales para manejar las cuestiones referidas a la salud pública de su territorio, no pueden dejar otros derechos subordinados. La Corte señala que los derechos tienen la misma entidad, el mismo valor. Por lo tanto, acá presenta un conflicto de derechos fundamentales de rango constitucional, muy claro. Entonces la Corte trata de armonizar estas dos situaciones y conmina al Estado provincial a que en el plazo de 15 días ingresen todas las personas, que adapte los medios necesarios para que todas esas personas que hicieron su petición en los últimos 4 meses, muchos estaban acampando en el territorio aledaño a la provincia, en la frontera provincial, digamos, eh, para que estas personas reingresen al territorio de Formosa. Es un fallo muy interesante, corto, donde marca la razonabilidad de la medida. La medida debe ser razonable cuando hay dos derechos fundamentales en conflicto. No se puede dejar la gente afuera de la provincia, afuera de sus domicilios, otras que iban a visitar a sus familias, a sus padres, volvían a sus trabajos. Bueno, el fallo combina a la provincia con un plazo de 15 días a que analice todos los casos, que todos los casos entren y que tome las medidas que se requieran para que estas personas ingresen sin generar un problema en la salud pública. Pero es muy interesante que la Corte plantee que los derechos en el orden constitucional, en los derechos fundamentales y las libertades, tienen el mismo rango. Ninguno está por encima del otro, ni siquiera en la pandemia. No, y cuando es así, los jueces tienen que, lógicamente, después de ponderar, hacer ceder un derecho a favor de otro. Y esta tensión de derechos, cuando hay dos derechos de un mismo rango, verdaderamente genera, más allá de una cuestión hermenéutica, también una decisión de fondo, una decisión política de priorizar valores, poner sobre encima de la mesa cuál es el valor que debe prevalecer frente a otro. Esto es muy interesante desde el punto de vista jurídico. Pero digo, eso es a escala nacional. Vos fijate los temperamentos que han tenido en América Latina diferentes gobernantes respecto a esto. Por un lado, tenés a Brasil, que tiene un presidente que hizo caso omiso respecto a tener cierto grado de restricciones, mostrando que había que hacerle frente a la pandemia sin ningún tipo de resquemor, sin ningún tipo de temor, dio libertad de acción, dejó abiertos los comercios al principio como si fuera la libre deambulación un valor. Y luego tuvo que retroceder en esa medida. A Europa le pasó lo mismo. Fue para atrás y para adelante y ahora viene una segunda ola donde Europa encontró que todas las fases que fueron avanzando tuvieron que retroceder para cambiar de temperamento. En la Argentina hubo cierto grado de definición política respecto a esto que tiene que ver con cuáles son las posibilidades que cada gobernante, a partir de un país federal, que cada gobernante ponderó, tomó en cuenta, definió. Y la verdad es que esa definición que hubo en nuestro país, hubo provincias que cerraron mucho y provincias que permitieron libre acceso. Incluso Buenos Aires mismo tenía impedimento de ir a trabajar y posibilidad de salir a correr. Estas contradicciones de valores tan enormes, ¿no? Un trabajador que necesita buscar, bueno,
hacer una changa, salir a ganarse el pan de todos los días, no podía salir por la restricción de un Estado protector. Pero por otro lado, el mismo Estado, en otras circunstancias, porque en la Ciudad de Buenos Aires, bregó porque los runners, los que salen a hacer deporte, tuvieran esa posibilidad. Y en un momento rigieron las dos cosas. Uno que no podía ir a trabajar y otro que podía salir a correr. Entonces, esa esquizofrenia estatal también se manifiesta de un modo contradictorio, opaco, ambiguo, y genera cierto grado de recrudecimiento de bronca. Pero por otro lado, el COVID lo que generó es un fuerte cambio de hábito por un lado, pero por el otro también profundizó muchísimo la desigualdad. Las desigualdades se han profundizado de un modo tal que la desocupación, los ajustes múltiples, la retracción económica, la caída del precio del petróleo, nuevas formas de manejo de economía, las crisis bursátiles han puesto de manifiesto que hubo un derrumbe a nivel general, pero a eso hay que agregar una recesión global enorme que repercute también en las formas en que cada uno tiene acceso al trabajo, la empleabilidad, la lógica de poder acceder a los alimentos, el hambre. El hambre tuvo no solo una profundización en los lugares donde verdaderamente existía, sino que aparecieron nuevos epicentros de hambre en el mundo. Sí, eso como efecto de la pandemia, no como, o sea, el confinamiento en realidad fue un remedio que tuvimos a mano para evitar un mayor contagio, para tomar una medida de salud pública muy básica que podía ser tomada en el siglo XIII, como alguna vez te lo dije, frente a una de las grandes pestes que sufrió Europa, la gente se confinaba. Es el remedio que tuvimos a mano, porque no había remedios que atacaran la enfermedad, no se conocía y además no hay vacuna, todavía no tenemos la vacuna, va a aparecer en pocos días algunas que ya están pidiendo la autorización, pero digamos, la verdad es que el confinamiento para salvar la vida, salvar la salud pública, en realidad afectó como daños colaterales, pero que se iban a producir, al capitalismo en su centro, porque el capitalismo es movimiento. La gente comercia, sale a trabajar, intercambia, y el intercambio es una palabra central en nuestras vidas, en las vidas humanas hoy. El movimiento, el intercambio. Por lo tanto, el confinamiento fue algo, una medida que atacó en el centro de nuestras costumbres, de nuestra vida, de todos los demás derechos, la educación, el trabajo, todos los derechos económicos, sociales y culturales, no digamos el turismo, porque obviamente el turismo fue lo primero que se frenó, pero junto con el turismo, la gastronomía, el transporte, o sea, es una cadena interminable que podemos seguir señalando, y esto pasó en todo el mundo. Países que tienen más espaldas se recuperan más rápido, mejor, pueden hacer más política pública hacia los grupos vulnerables. Los países que tenemos menos espaldas, lo digo por Argentina y por los países de la región, y nos cuesta más. La brecha es más profunda y por lo tanto las cuestiones se agravan. Se agravan porque el que podía comer una vez por día no podía comer ningún día de la semana estando en pandemia. La verdad que son frases que son reales, ¿no? Sabemos que es así. Sí, te agrego simplemente un tema para que sigamos conversando, y la brecha tecnológica también. Y la brecha tecnológica la conectividad. Porque, claro, si bien aumentamos 5 años, un lustro, en materia de avance tecnológico, incorporación en el mundo tecnológico por parte de muchos integrantes de la población, por otro lado hubo una exclusión enorme. A mí me ha pasado, te cuento un ejemplo que es típico de la época. Yo tengo un espacio muy numeroso de alumnos en el ciclo básico común, en el ciclo inicial. Y el primer cuatrimestre, que fue donde vino la restricción fuerte, el confinamiento, el aislamiento, pasamos de lo presencial a lo digital de un día para el otro. Esto comenzó
directamente siendo digital. Y se anotaron 900 alumnos en la materia y aparecieron 600, con lo cual 300 alumnos quedaron fuera. Uno podría decir, bueno, quedaron fuera porque no quisieron. No, no. Sigamos. Tratamos de averiguar como docentes por qué quedaron fuera esos alumnos. Y ahí viene el tema. Quedaron fuera porque no todos tienen Wi-Fi, quedaron fuera porque no todos tienen computadora en su casa y tienen que pedir una computadora prestada, quedaron fuera porque son muchos hermanos en una misma casa con una sola computadora y tienen que ver quién entra y quién no entra en un horario determinado. Bueno, este tipo de materialidades agrandaron la brecha de desigualdad desde el punto de vista tecnológico. Y esto también es, ¿cómo hacemos para recoger a los caídos del sistema? Porque es una discusión enorme. Uno podría decir, la injusticia de aquellos que no, de ningún modo esperaban esto y apareció esto en su vida. Pero otra cosa es la realidad de un estudiante, de aquel que queda fuera de un sistema de educación. Ni hablar los alumnos de la escuela primaria que les pasa esto. Porque yo estoy hablando de la universidad, pero estamos hablando de los espacios más sensibles que tienen que ver con los sectores populares, porque estoy hablando de la universidad pública, pero si vamos a la primaria y a la secundaria, ¿cuántos estudiantes quedaron fuera del circuito? ¿Cómo hacemos para incorporarlos dentro del circuito? Me parece que esto tiene que ver no solo con políticas públicas, sino con políticas públicas integrales. Empezar a coser fragmentos de muchos lugares al mismo tiempo y ver qué es lo que no está para ver cómo se recoge lo que se cayó. Sí, me parece que es un desafío enorme para la política pública, pero es un desafío enorme también para construir políticas de Estado a futuro. Sí, totalmente, totalmente, porque esta cuestión de la conectividad pone al desnudo qué frágil es nuestro sistema en materia de conectividad, en materia de ecosistema digital. O sea, nosotros estamos en un sector de la población que tenemos el hardware, tenemos el software, tenemos la conectividad. Pero la conectividad no llega a todas partes, por empezar, y la gente, y yo también soy docente como vos en la Universidad de Buenos Aires, y la verdad es que también me he enfrentado con circunstancias de alumnos que solo pueden tomar la clase por el celular, tienen pocos datos, me piden permiso para apagar la cámara, o sea, son cuestiones muy básicas, pero que son esenciales para poder sostener al alumno vinculado a la actividad educativa, a su estudio, que en definitiva es su presente y su futuro. Por otra parte, también el momento de socializar era el momento en que estábamos todos reunidos en la clase online, y no faltaba nadie, todos querían estar, porque era el momento cuando nos reuníamos con el alter, ¿no? Y en la tarea educativa que es tan interesante y donde todos pueden participar. Sí, algunos alumnos no pudieron continuar. Sé que la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho presentó un proyecto y ha dado becas a los alumnos para que puedan pagarse internet, para que puedan adquirir algún tipo de servicio de internet, porque no tenían suficiente conectividad. Hace unos días atrás, o sea, las instituciones han tratado de hacer sus políticas desde su lugar para sostener. Pero cuando hablamos, como vos muy bien decís, de escuela primaria, de escuela inicial, niños que quedaron descolgados del sistema en una edad donde es fundamental acudir a la escuela. O sea, la escuela inicial es fundamental y los niños necesitan socializar. Ese es su mundo, ese es su trabajo, ¿no? Los chicos estudian, son pequeños pero necesitan eso. Estos chicos que van a estar un año y medio sin contacto con otros, en una edad fundamental para realizar ese contacto, creo que va a exigir mucho esfuerzo por parte de los docentes para recuperar el tiempo perdido con los grupos del aula y ha demostrado que además es tan necesario el contacto físico en el aula, o sea, el mundo áulico es completamente distinto al mundo que podemos generar online. Podemos hacer una parodia de un encuentro educativo, de una clase, y hemos hecho con mucho esfuerzo, todo el cuerpo docente de la Facultad de Derecho,
hemos trabajado muchísimo más que el año anterior, porque para nosotros fue un desafío también, pero yo creo que es irreemplazable el contacto personal con los alumnos en un aula. O sea, esta modalidad online viene a suplir un poco, y para mantenernos en contacto y que no se pierda, digamos, el año lectivo, pero la verdad es que pone de manifiesto la necesidad de intercambiar presencialmente. Y eso se extraña mucho en el aula, y muchos alumnos han dejado de tomar clases porque han tenido situaciones, no soportaban estar conectados en la pantalla. O sea, no aceptaban. Yo tenía alumnos, gente grande, ninguno quiso hacer el esfuerzo de mantener la clase online. O sea, dieron de baja la materia. Y eso tiene que ver con cómo somos los humanos, cómo nos comunicamos. Y bueno, digo, la conectividad ha sido muy buena para los que lo tenemos, para no perder todo lo que hemos hecho en materia educativa y para no perder los años, pero de todas maneras no es lo mismo. El ser humano necesita salir a la vida, no está hecho para estar encerrado, está hecho para ir al espacio público, para intercambiar. Y el espacio público se cerró. Cuando el espacio público se cierra, o sea, genera muchas otras crisis, inclusive, crisis de tipo psicológico. Es muy serio, como muchas personas muy afectadas. Yo he tenido alumnos con afectaciones psicológicas muy grandes, dadas en este contexto de encierro. Sí, después hay un tema también que a mí me interesa mucho dentro de esta etapa, que es cómo teníamos una sociedad que iba rumbo hacia la coexistencia a partir del individualismo, a partir del hedonismo, a partir del sálvese a cada uno como pueda y en la meritocracia, etcétera, 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 que tiene que ver con el mundo del consumo también, ¿no? De los integrados y de los que pueden y los que quedan afuera, quedan afuera. Bueno, eso de los que quedan afuera, nadie queda afuera del todo, porque el que queda afuera puja por entrar lógicamente en clave de conflicto, en clave de pretensión de plantear su reclamo en el escenario público. Lo hemos visto fuertemente en Chile, que por temas de desigualdad, especialmente en materia de salud, en materia de educación y en materia de previsión social, bueno, irrumpió el actor social en la calle. Lo que yo quiero plantear con esto es que esa sociedad que iba rumbo hacia la coexistencia se reencontró con la necesidad de plantearse cuáles son los bienes comunes en esta etapa. La protección de los bienes comunes de la etapa requiere indudablemente un cambio de hábito en el cual yo no sé si todos estaban dispuestos a asumir esa responsabilidad pública, esa responsabilidad con el otro, con la alteridad, en nombre de protejámonos todos porque formamos todos parte de este mundo. Entonces, esta nueva concienciación necesaria en la cual cae la sociedad requiere un replanteo muy, muy fuerte por parte de muchos que no están dispuestos a replantearse esto, en nombre de su bienestar propio, en nombre que creen que el otro no se les puede meter dentro de su dispositivo, y apareció el miedo también. Miedo que era un miedo de época que ya viene desde las Torres Gemelas, profundizándose como una cuestión de cultura colectiva, o sea, miedo de no toparse con el otro porque el otro te puede hacer daño. Apareció la inseguridad como un valor para muchos, esto de un valor social, un clamor por parte de otros, moldeado también de algún modo por la agenda de los propios medios de comunicación, pero al mismo tiempo incorporado como una necesidad social. La inseguridad forma parte también de las necesidades que plantea la sociedad. Pero ahora aparece otro tipo de inseguridad, es la inseguridad que te da el otro a partir de la posibilidad de contagio. Entonces, esto de la discriminación, el estereotipo... Iba a hablar de eso, de la discriminación. Bueno, esto que el otro me puede generar daño, al típico estilo de Jean-Paul Sartre, yo creo que
empieza a darnos algún grado de pista que una sociedad que cada vez tendía más hacia la coexistencia y debería volver a la convivencia, ahora tiene hasta argumentos para querer quedarse en la coexistencia, ya teniendo una nueva materialidad de discriminación. O sea, ya no te discrimino más por las cosas que te discriminaba, sino ahora también te discrimino por COVID. O Sí, como potencial portador de un virus. sí, y eso se puso muy patente, o sea, la discriminación en las medidas que se tomaron en algún momento desde el gobierno de la ciudad, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, que fueron discriminados por razón de edad, con una medida que fue motivo de una cautelar, un amparo con una cautelar, no sé si te acordás, en relación al caso Lanceri en la ciudad cuando se declara inconstitucional la medida. O sea, había una discriminación por razón de edad. A los adultos mayores tenían que quedarse encerrados en su casa y pedir permiso 48 horas antes por teléfono para salir eventualmente a ir al banco a cobrar o ir a una farmacia. O si no, no, mejor que se quedaran adentro y venía alguien y les hacía la compra porque, o sea, no solo discriminaban a personas de más de 70 años, perfectamente capaces y autónomas. La verdad que era una medida muy arbitraria, bueno, que fue señalada como inconstitucional, por lo tanto no se pudo aplicar. O sea, hay una cantidad de decisiones que se pueden tomar desde el poder que quizás queriendo hacer un bien, con una buena intención, no, o sea, la buena intención no se reflejaba en la medida en concreto, sino que tenía un efecto completamente contrario. Entonces, tener en claro que los seres humanos son autónomos, respetar la autonomía y también favorecer la solidaridad social, porque quizás en esa medida había una cuestión de solidaridad, donde alguien iba y le hacía la compra a una persona, quizás para una persona que no podía salir realmente, eso le venía bien, pero la gran mayoría de las personas, adultos mayores, como dicen ahora, estas personas podían salir perfectamente a hacer su compra. Y no dañaban a nadie, de hecho, la vida continuó. Quienes se contagiaron fueron aquellos que estaban justamente en lugares de encierro. Fíjate vos que los lugares de encierro fueron los más proclives al contagio de COVID, los geriátricos o la cárcel, o sea, situaciones de encierro que es donde el contacto cuerpo a cuerpo es mucho mayor, sobre todo cuando se manipulan los cuerpos de las personas mayores, los hospitales, entonces el ambiente es ese. Por eso, quizás el Estado, en su afán de cuidar, porque bajo la palabra cuidar hay mucha variedad de cuidados, discriminó en este caso. Luego la medida, bueno, fue para atrás y la verdad que sí, el COVID nos ha puesto frente a muchos desafíos respecto de nuestros derechos, a repensar nuestros derechos y saber que estas situaciones como la que estamos viviendo se pueden reproducir en los próximos años. Más allá que le ganemos la pelea al COVID con la vacuna, que la carrera por la vacuna ha sido muy solidaria y todo el mundo al mismo tiempo se lanzó a generar vacunas. Hay muchísimos estudios sobre vacunas, no solo las que ya conocemos que forman parte de todos los días de los informes, AstraZeneca, Moderna, bueno, Pfizer, la vacuna china, la vacuna rusa, pero hay muchas más. Por lo tanto, el tema de la solidaridad, que también emergió, por ejemplo, en la vacuna AstraZeneca. AstraZeneca es una vacuna pensada desde una perspectiva solidaria. Sí, te quiero agregar simplemente que esta huella profunda que va a quedar, esta huella social, por un lado, yo siempre hablo de la salud física, la salud psíquica, la salud psicológica, pero le agrego la salud social. Y yo creo que va a quedar una huella muy fuerte, una cicatriz enorme para suturar en materia de cómo queda la sociedad. Estas lógicas de violencia de la etapa
se le acrecientan también, y quiero dar la última materialidad que yo tenía pensado conversar contigo, ya que trajiste el tema de solidaridad, se acrecienta también el tema de las violencias intrafamiliar, la violencia en el hogar, el favorecimiento de quédate en casa y quédate en casa quizá con un golpeador, o quédate en casa para el abuso sexual de niñas, niños, adolescentes. Esto es terrible, quédate en casa. Todo este tipo de cuestiones que han puesto de manifiesto, bueno, qué situación tenemos como personas, como seres que vivimos con otros, y al mismo tiempo cómo somos. Esto que yo decía antes de las ambigüedades y opacidades del sistema, también lo llevo a las personas, ¿no? Estas contradicciones, todo esto que tenemos todos también como seres humanos, pero que la pandemia potenció, que la pandemia nos notificó fehacientemente, que la pandemia nos interpela a todos a repensarnos como sociedad y mirarnos de ahora a un futuro en el cual nos debemos preguntar si nosotros pretendíamos al principio de la pandemia, y ojo que la pandemia afectó más al tercerismo que al primer mundo. ¿Cómo quedará el capitalismo? Y el capitalismo se estiró en la pandemia porque no dejó de ser quien era. Todo lo contrario, la concentración de la riqueza sigue siendo la que era, los bancos siguen teniendo el poder que tuvieron y posiblemente no han perdido ninguno de todos sus derechos. Los ricos que tienen recursos, quieren ser grabados y dicen, no, a mí no me toquen, que yo no. Puede llegar a ser una doble imposición, te dicen, en los países que se quieren buscar un tributo solidario, porque de eso se trata, un tributo solidario. Casualmente son los que más se oponen a poder brindar esa solidaridad. Y uno dice, bueno, si faltan los ejemplos o la ejemplaridad, difícilmente seamos mejores a futuro. Entonces, ¿cómo podemos pensar una sociedad futuro que recoja la realidad social que nos queda con estos fragmentos profundizados que quedan, y al mismo tiempo que se pongan como objetivo el bienestar general, que se pongan como objetivo lo común? El Estado es lo común, el Estado recobró fuerza, pero también lo común somos todos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos de esto la casa común? Donde podamos vivir juntos el día de mañana y no que cada uno viva en su lugar. O sea, donde haya más convivencia que coexistencia. ¿Cómo hacemos para lograr que este cambio de hábito que generó la pandemia sea para bien y no para mal? Y digo, estos son los desafíos de la etapa, que creo que cuando decía que nos interpela a los estados, interpela al poder financiero general, porque algún grado de también desajuste a los tradicionales ajustes tiene que haber para poder darle mayor tipo de potencialidad y vivacidad a los países pobres. Hay deudas que tienen que ser de algún modo condonadas en esta etapa. No podés, aparte de seguir teniendo un sistema que no termina de acumular, generar mayor tipo de imposibilidad a los países que deberían dar respuesta a las necesidades básicas de su gente que ya estaba mal y que empeoró con el COVID. Totalmente, Entonces, digo, así es. Hace falta Empeoró con el ejemplos COVID. del sistema financiero, hace falta ejemplos de los que tienen poder, de los que acumularon durante toda la etapa previa, de los gobernantes que miran para un costado y no se quieren hacer cargo de la protección de la población en una etapa donde verdaderamente así lo requiere, y de nosotros mismos. Tenemos que volver a poner los derechos de las personas arriba de la mesa, la dignidad arriba de la mesa, empezar a pensar cómo ampliar derechos también para poder cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales, y que no sea un saludo a la bandera. Es fundamental lo que decís. Ampliar derechos es la tarea que tienen por delante a partir de que se vacunen, digamos, porque por ahí todavía ahora tenemos un periodo por delante donde tendremos una segunda ola y tendremos que volver a cuidarnos
y volver a encerrarnos otro poco, pero yo creo que el gran desafío es cómo ampliar derechos, porque como nos estamos cayendo y la brecha es mayor entre los pocos que pueden mucho y los muchos que pueden poco, entonces esa brecha es la tarea del Estado, tratar de achicarlas y de ampliar derechos. Y la palabra que se me ocurre a mí es solidaridad, porque no hay posibilidad de crecimiento si no hay solidaridad en sociedades tan polarizadas. El Estado tiene que actuar como el mecanismo que potencia, el catalizador de la solidaridad. Es el articulador de las soluciones sociales. No digo que lo hace todo el Estado, digo el Estado como gran articulador de las situaciones sociales para que el piso se levante. Yo creo que esta etapa, y digamos una ideita más cada uno y cerremos por el tema del horario, pero yo creo que esta etapa le ha dado un nuevo rol al Estado, le ha devuelto algunas posibilidades, algunas capacidades al Estado, y creo que para el Estado es una oportunidad de ser un eje articulador. Totalmente. De devolverle a la población algún crédito también para la democracia, ¿no? Porque si algo se estaba degradando era la credibilidad que tenía el propio sistema democrático. Me parece que el Estado tiene este rol de devolverle crédito a la democracia y también de garantizar derechos, porque esto de que el Estado no llega, esto de que el Estado no puede, esto de que los recursos son finitos, me parece que llegó a su límite total. Ahora el Estado tiene que tener las capacidades y la potencialidad que tuvo que tener siempre. Y me parece que es un momento donde el Estado puede plantearse a exigir cuestiones que antes no exigía y hacerlo de un modo integral, de hacerlo en un modo de cooperación interregional, volver a tener darle algún sentido al regionalismo, este tipo de cosas que hacen de dotar más poder a cada uno de los estados de una región. Yo creo que la regionalización debería ser uno de los valores más importantes de la etapa. Sí. Y que el Estado vuelva a tener el lugar que siempre tuvo que tener y que lo fue perdiendo con la financiarización. Sí, así es, Alejandro. Vos sabés que el tiempo es tirano, así que hasta aquí llegamos con nuestra charla y ha sido muy lindo encontrarte acá y compartir algunas ideas, algunos pensamientos. Sí, yo creo que esta pandemia nos deja enseñanzas muy fuertes, qué es todo lo que nos falta y hacia dónde tenemos que ir. Creo que el rumbo lo está señalando. Después, si no lo tomamos, es un problema nuestro, pero está ahí la señal que nos dice van a tener que ir por este camino. Ampliar derechos, ser solidarios, hacer políticas solidarias, respetar los derechos fundamentales, equilibrando razonablemente a los derechos. Ninguno es más importante que el otro, todos son importantes. Nada más que hay que verlos en el contexto concreto para poder tomar las decisiones. La política es praxis, así que necesitamos ajustarnos a la realidad para saber a dónde vamos y no imponer soluciones desde una mirada alejada de la realidad. Un gustazo. Bien. Un gustazo. Igualmente, te mando un cariño muy grande, espero que estés muy bien. Siempre es un gusto estar contigo, realmente la pasé muy lindo. Gracias por la posibilidad que nos da este congreso. Gracias por estar. Chao.